Bienvenidos a Finanzas con propósito. Y a ver, que nadie se asuste que aquí no vamos a ahogarnos en números y ni en hojas de cálculo. ¡Para nada! Lo que vamos a hacer es explorar algo mucho más profundo. Vamos a hablar de cómo el dinero, esa herramienta que usamos todos los días, puede ser la clave para construir la vida que de verdad queremos. La meta es súper simple, ¿no? Usar lo que tenemos no para acumular más cosas, sino para vivir mejor. Porque al final del día, piénsenlo un momento, cada decisión que tomamos sobre nuestro dinero, por pequeña que parezca, está atada a algo enorme, algo que va más allá de la cuenta bancaria. Estamos hablando de nuestro tiempo, de nuestra libertad, de nuestras decisiones y, lo más importante de todo, de nuestro propósito de vida. Bueno, y para que esto no se quede en pura teoría, quiero que conozcan a alguien. Vamos a meternos de lleno en una historia que, a más de uno le va a sonar muy familiar. Les presento la historia de Alejandro. A ver, si uno mira a Alejandro desde afuera, pues parece que lo tiene todo resuelto. Un ingeniero exitoso, con un sueldo que ya muchos quisiéramos, una casa de revista, un auto deportivo, vamos, que cumple con toda la lista de lo que la sociedad nos dice que es tener éxito. Es esa foto perfecta que tantos persiguen. Pero claro, la realidad es muy distinta. Sus días son una locura, un torbellino de trabajo sin fin. Se levanta de madrugada y no para hasta la noche. Almorzar frente a la computadora, claro, porque siente que no hay tiempo para más. Y lo peor es que llegan los fines de semana y nada. Su mente sigue ahí, en la oficina, dándole vueltas a las reuniones, a los correos que no ha contestado. Y su esposa lo resume perfectamente. Vive en la misma casa, pero no comparte nuestra vida. Imaginen eso. Es devastador. Alejandro está ahí, físicamente en casa, pero su mente, su espíritu, están a kilómetros de distancia. Su cuerpo está presente, sí, pero su atención, su esencia, está completamente secuestrada por el trabajo. Y claro, la historia de Alejandro nos obliga a frenar en seco y hacernos una pregunta fundamental, ¿no? O sea, ¿de qué sirve tenerlo todo si en el proceso perdemos lo más valioso? ¿Cuál es el precio real de esa carrera por el éxito material si nos cuesta el tiempo, la salud y, sobre todo, la conexión con la gente que amamos? Justamente este caso nos lleva de la mano a un tema clave, la ilusión del consumo, a eso que creemos que queremos. Porque la historia de Alejandro es el reflejo de cómo la sociedad define el éxito y la calidad de vida. Y seamos honestos, muchas veces esa definición es, una trampa, una ilusión. Miren, aquí está el meollo del asunto. Hay que diferenciar dos cosas. Por un lado está la calidad de vida, que es básicamente bienestar material. Es lo que nos venden, ingresos, bienes, estatus, cosas que se pueden comprar. Pero por otro lado está la felicidad, que es un bienestar interior. Y eso no se compra. Se mide en propósito, en tiempo, en conexión. La calidad de vida, digamos que se puede comprar. Pero la felicidad, la de verdad, esa se tiene que construir. Y hablando de comprar la calidad de vida, hay un límite. De hecho, hay un estudio famosísimo de la Universidad de Princeton, hecho nada más y nada menos que por 2 premios Nobel, que encontró una cifra clave que lo pone todo en perspectiva. Resulta que este estudio encontró que una vez que una persona gana más o menos $75,000 al año, más dinero, ya no aumenta de forma importante la felicidad del día a día. ¿Cómo se come eso? Es simple. Significa que una vez que tenemos nuestras necesidades básicas bien cubiertas, la respuesta ya no es tener más dinero. Lo que el alma empieza a pedir no es más lujo, es más propósito. Es una vida con más sentido. Y esto de buscar una vida con sentido nos lleva directo al corazón de la felicidad, pero desde una perspectiva más filosófica. Y todo se resume en el valor de nuestro recurso más preciado de todos, el tiempo. Miren, esto no es nuevo. Ya lo decía el mismísimo Aristóteles hace siglos. Para él, la felicidad, que llamaba eudaimonía, no era esa alegría pasajera de un momento, no, era algo mucho más grande. La sensación de estar floreciendo, de estar viviendo una vida plena y con un propósito de verdad. Y aquí es donde todo conecta, porque el tiempo es el único recurso que no podemos de ninguna manera recuperar. El dinero va y viene,
Se pierde, se gana, pero el tiempo que se va, se fue para siempre. Es lo más justo que tenemos, ¿no? Todos contamos con las mismas 24 horas. Y aún así, ¿qué hacemos? Lo cambiamos por dinero, creyendo que en el futuro podremos comprar ese tiempo de vuelta. Pero es una mentira. La vida es lo que está pasando justo ahora. Ok, entonces, si entendemos esto, si de verdad lo internalizamos, podemos empezar a ver las cosas de otra forma. Podemos usar el dinero como lo que es, una herramienta. Y es aquí donde conceptos que creíamos conocer, como el ocio o la libertad financiera, de repente cambian por completo. Pensemos en la palabra ocio. Hoy en día suena mal, ¿verdad? Suena a flojera. Pero, ¿saben de dónde viene? Del griego skole, la misma raíz de la palabra escuela. Para los griegos, el ocio no era pereza, era todo lo contrario. Era el tiempo sagrado para pensar, para aprender, para crear, para conectar. No es no hacer nada, es hacer lo que nos hace humanos. Es una necesidad, no un lujo. Y es que la falta de este ocio verdadero tiene consecuencias muy reales. Miren estas cifras del trabajador moderno en América Latina. Son alarmantes. El 70% se siente agotado al final de la semana. El 70%. Y el 60% siente que no tiene tiempo para su familia o para sí mismo. Esto nos grita que el descanso, la desconexión, no son un capricho, son una necesidad psicológica urgente. Y pasa algo parecido con la idea de libertad financiera. Muchos se imaginan que es dejar de trabajar y tirarse en una playa para siempre. Pero no, la verdadera libertad financiera es algo mucho más potente. Se trata de tener el control, de construir un sistema donde tu dinero trabaje para ti, y no al revés. ¿Para qué? Para liberarte del miedo y, lo más importante, para darte el control absoluto sobre tu tiempo. Todo esto suena muy bien en teoría, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando alguien lo lleva a la práctica? Volvamos con Alejandro. Vamos a ver cómo esta nueva dirección, estas finanzas con propósito, transformaron su vida. Y a veces el cambio más grande de una vida viene de la pregunta más pequeña. Un día, su hijo menor le soltó así, de la nada: «Papá, ¿por qué trabajas tanto si nunca estás con nosotros?» ¡Boom! Esa pregunta fue como un baldazo de agua fría, un espejo que le mostró la realidad que no quería ver. Ese fue su punto de quiebre. Y a partir de ese momento, Alejandro empezó a moverse. Tomó decisiones reales. Primero, reevaluó sus finanzas. Pero no para ver cómo ganar más, sino para ver cómo necesitar menos. Cortó gastos innecesarios para quitarse presión. Luego, priorizó su tiempo. ¿Cómo? Cambió de trabajo. Sí, a uno donde ganaba menos, pero tenía horarios flexibles. Y lo más increíble, junto a su esposa, empezó un pequeño negocio familiar con propósito. ¿El resultado? Ahora gana menos dinero, sí, pero vive infinitamente más. Encontró la verdadera riqueza. Y todo esto se resume en una idea potentísima. El dinero compra cosas, pero el tiempo compra vida. La verdadera riqueza no está en lo que uno posee, sino en lo que puede disfrutar. El objetivo de unas finanzas sanas no debería ser acumular cosas, sino acumular vida, acumular momentos, experiencias. Así que todo esto nos lleva a un cambio de mentalidad total, a una reflexión final que puede de verdad cambiar por completo nuestra relación con el dinero. La pregunta clave, la que de verdad importa, no es ¿cuánto tengo?, sino ¿para qué lo quiero? Y esa es la pregunta que queda abierta, porque definir nuestro propósito, nuestro para qué, es el primer paso, es el más importante de todos en cualquier plan financiero. Saber eso le da sentido a todo lo demás. En el próximo capítulo, exploraremos cómo podemos generar ingresos que estén alineados precisamente con esa vida que queremos construir.